Bueno, no existe el Fonden porque era un instrumento plagado de corrupción. Era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio. Si había una sequía, si había una inundación, entonces se usaba el Fonden y no llegaba el dinero a la gente. Habían proveedores que tenían ya como encomienda entregar víveres, despensas, colchonetas, todo lo que se requería. Gentes que hizo su agosto en el gobierno anterior y en todos los gobiernos. Gobernación manejaba esto. Muchas irregularidades, para decirlo amablemente. Entonces ya se termina con eso. Entonces, esos fondos los maneja Hacienda y si se necesita, se utiliza. Y si no alcanzan esos fondos, se amplían los presupuestos para las dependencias. El caso más claro es el de las inundaciones en Tabasco y en Chiapas. Nunca se había destinado tanto recurso. En el caso de Tabasco, todas las viviendas que se inundaron están recibiendo sus enseres, y digo están porque no hemos terminado todavía de entregar estufas, refrigeradores, camas, todas. Además de que en todos los casos se dio de manera directa un apoyo, creo que de 10,000 pesos por familia, más los enseres. Se están dragando los ríos para desasolvarlos, para que no vuelva a repetirse. Se estableció un mecanismo de control de las presas. Se están haciendo bordos, se están reparando los caminos que se afectaron. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos. Otro ejemplo, lo del Huila, que apenas estábamos llegando, en Nayarit, lo mismo, nos metimos a trabajar de manera integral. Entonces, estos instrumentos, o sea, ya no existen, porque no queremos que exista la corrupción, pero sí se atiende a la gente que lo necesita. Cuando hay un fenómeno natural que les afecta, una inundación, un temblor, incendios, sequías, estamos ayudando en todos los casos y es la Secretaría de Hacienda la que decide, pero ya no es fácilmente declarar emergencia. Un día vamos a ver aquí cómo se declaraban emergencias y cómo se gastaba, y no le llegaba dinero a la gente, porque esos cáteres, esas despensas las cobraban a 3, 4, 5, 10 veces más, ¿sí?
de su valor real. Había muchísima corrupción. Entonces, ahora es distinto. A veces llegaba yo a estados porque se quedó esa práctica, ¿no? Y llegaba yo a estado y un gobernador me decía, qué barbaridad, nunca habíamos padecido de tanta sequía como ahora. Ese era su tema. Para que yo autorizara dinero para atender a los afectados por la sequía, que desde luego sí los hay, pero ese dinero no llegaba, o llegaba con moche, con piquete de ojo. Entonces ahora ya no. Es como lo que está sucediendo ahora que están terminando algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos, y no tienen para pagar las nóminas. Entonces, lo primero que hago es saber si se les han entregado puntualmente las participaciones, en todos los casos. Es más, se les entregaron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunos estados, donde hay cambios, los que van a entrar nos están planteando ya no les entreguen todo, porque nos va a quedar a nosotros o no nos va a quedar nada, porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. Entonces vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas, porque no se le puede retener el salario a los trabajadores. En el caso de las nóminas, se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente. El gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado. ¿Qué pasó? Se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se le decía a los gobernadores, esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio, las llamadas APPs, y vas a ir pagando año con año. Y aceptaban, porque se los pedían de Hacienda. Los de Hacienda hacían gestiones a favor de las empresas. Entonces, los gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón,
de empresarios, de esos muy influyentes que había. Se construía el hospital, lo cobraban 2, 3 veces más caro que su costo, pero no era solo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso. Era usurero. Entonces, un hospital que costaba 500 millones, terminaban pagándolo en 5,000 millones. Entonces, ¿qué era la mecánica? Que Hacienda le descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagarle a la empresa. Entonces, la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos. Esas empresas también tenían créditos de la banca. Ah, claro, sí. De la banca de desarrollo. Sí. Ellos usaban su influyentismo, ya sea porque eran dueños de medios de información o ya sea porque eran familiares de políticos. Conozco el caso de un cuñado de Salinas de Gortari, que así obtuvo varios contratos en gobiernos estatales, con el apoyo de otro familiar que estaba en Hacienda, que llegó a ser hasta secretario de Hacienda. O sea, entonces, ¿por qué eso no lo denunciaron? Y qué bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar. Entonces, ese es el problema. Entonces, los trabajadores pues tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos, pero no es, a ver, dennos, no me alcanza, ¿por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada porque te ayudaron en la campaña, porque estableciste relación de complicidad? Entonces, eso es lo que sucede y es lo que pues se está combatiendo. Que hay gobiernos estatales, un ejemplo es Tlaxcala. Ya llevan años que por ley no pueden contratar deuda. Es el único estado donde legalmente no se pueden endeudar. Creo que desde que estaba Antonio Álvarez Lima se estableció ese acuerdo, es una ley
ahora creo que Querétaro, sin que tenga esa ley vigente, logró terminar o está concluyendo sin dejar deuda o con muy poca deuda. Y eso es pues digno de reconocimiento, pero hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos. Muchas gracias, señor presidente. Sí.